Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este video que hacemos con toda la intención de hablar de corporalidad. Mi nombre es Johnny Chavarría y estoy aquí con Dana Lizeth López, que es mi compañera en este curso, en esta materia de sociología del deporte. Y quisimos hacer este video para cumplir con una tarea que tenemos, con un trabajo final de una asignatura, pero también para compartirlo con usted o para compartirlo con quien quiera prestar oído a las palabras de dos estudiantes que queremos, que estamos siempre buscando cómo adquirir nuevos conocimientos y compartirlos, porque para eso es el conocimiento de Dana, ¿cierto? Dana, ¿de Sí. qué vamos a hablar hoy aquí en este video? Hoy vamos a hablar de la corporalidad y vamos a tratar de integrarlo con la carrera que precisamente estamos estudiando, que es profesional en deporte. Entonces vamos a integrar corporalidad y deporte. Exacto, la corporalidad entonces, Dana, lo podríamos entender como el lenguaje que da el cuerpo hacia el otro, como esa comunicación no verbal. Sí, podría ser. Fíjate que yo antes de hoy indagar en este tema, antes de ver la clase como tal, a mí me decían corporalidad y lo primero que se me venía a la mente, no sé si ustedes han interactuado con obras de teatro o también con muestras teatrales, pero lo que más se me venía a la mente era esta expresión del cuerpo cuando se pintaban el cuerpo y hacían figuras con el cuerpo. Eso fue lo primero que se me vino a la mente cuando yo escuché corporalidad. Está bien, Dana, mira, yo creo que esa corporalidad es vista desde un espectro muy amplio, no es solamente desde una definición como tal, porque muchachos, una cosa es la corporalidad, Corporalidad. corporalidad. Una cosa es la corporalidad que usted puede percibir o el mensaje que usted puede agarrar de mí en esta postura, en esta forma en la que estoy hablando, incluso con lo que tengo puesto, y otra cosa muy diferente sería que yo venga a presentar este video de esta manera. Que esté en camisilla y que esté aquí así. ¿Cierto? Sí. Míreme esto. Este tatuaje también que dice, es otra forma de lenguaje, tiene que influir, va a influir en mi corporalidad de aquí en adelante para el resto de mi vida, o no tiene nada que ver. Por ejemplo, también ese tatuaje también lo podemos ver de otra forma. Es una manera que tú estás usando tu cuerpo para expresarte, para expresar algo, porque detrás de ese tatuaje tiene que haber alguna razón, algún motivo de tener ese tatuaje. También cómo estás usando tu cuerpo para expresar algo a través de una tinta, algo que uno se puede hacer como un tatuaje. Para este conversatorio, Dana, ¿me quedo con el busito con el que empezamos o me quedo con la camisilla? Con el busito, con el busito. Listo, Dana dice con el busito, entonces vamos allá. Ya volvimos con el busito y entonces el mensaje se vuelve un poco más serio, más profesional, mucho más académico y cambia el lenguaje que el cuerpo quiere dar, ¿sí? Yo quiero traer a colación una definición de un texto que trae Maurice Merleau. Si me equivoco en la pronunciación, muchachos, yo no parle français, pero Merleau-Ponty dice: la corporeidad es la forma fundamental mediante la cual el ser humano experimenta y conoce el mundo. El cuerpo no es solo un objeto biológico, sino el medio a través del cual percibimos, actuamos y damos sentido a nuestras existencias. Entonces, Dana, por ejemplo, una persona que haya tenido o haya crecido con un concepto de los tatuajes, del barrio, del malandro, me ve y dice, este no tiene mucho para darme en este video, ¿cierto? Por la forma en la que mi cuerpo le genera ese conocimiento, ese mensaje. Pero, ¿de dónde viene? Según este autor desde la fenomenología, viene de sus experiencias. Tienes mucha razón con esto de las experiencias, de todo esto. Es muy bonito porque no estamos usando un cuerpo solamente como un objeto, como un material, algo ahí que está puesto, no. Por ejemplo, habla también, nuestro cuerpo habla, cada cosa que tenemos en nuestro cuerpo, desde lo que usamos, una prenda de vestir, por ejemplo, que tú casi siempre vistas oscuro, que tú casi siempre decidas vestir tu cuerpo con prendas claras. Por ejemplo, mi color favorito es el rosa,
tú siempre me vas a ver con colorecitos, rositas, claritos. Entonces, nuestro cuerpo y cómo lo utilizamos también es una manera de hablar de nosotros. Podríamos decir entonces, Dana, que el cuerpo dependería, que la lectura del cuerpo dependería de la comprensión lectora que tenga el otro. Así Amén. como comprendemos un libro, usted puede coger un libro, leerlo y no entender nada. Yo puedo ver un cuerpo transitando, caminando, moviéndose, situémoslo en nuestro campo, en un escenario deportivo o en un gimnasio o en un contexto donde buscamos el rendimiento y decir, ese cuerpo no me transmite nada, pero va a estar sesgado por mi conocimiento o mis experiencias. ¿Sí? Exactamente, entonces este autor anterior que veíamos, Maurice, va mucho por la fenomenología, ¿cierto? Él nos hablaba como de estas experiencias que atraviesan y de las que se puede hablar un cuerpo. Entonces es bonito porque entonces ya estamos diciendo que me transmite, pero yo también quiero tocar otro autor. Yo también soy socióloga y como socióloga hay un autor que me encanta que es Pierre Bourdieu. Él nos habla también, entonces ya que estamos hablando de experiencias, de cómo para Bourdieu la corporalidad es la expresión de los aprendizajes sociales incorporados como tal en el cuerpo. A través del hábitus, que es un término de Bourdieu, las personas desarrollan maneras de moverse, hablar, sentir y actuar que reflejan su contexto cultural y social. A mí me gusta mucho Bourdieu por el hecho de que Bourdieu nos toca de que cada ser humano es atravesado por un contexto cultural, de que no va a ser el mismo contexto de yo ni el mío a otras personas en otros ambientes. Entonces, cómo el cuerpo manifiesta las experiencias que hemos vivido y las condiciones sociales de cada individuo también. Entonces, por ejemplo, mira lo que tú decías de los tatuajes en una persona, que entonces puede que sea, uy, no, del barrio, de tal cosa, y muchas veces se escucha de que los tatuajes, no, es que es un malandro. Pero entonces, ¿de qué contexto vienes para pensar que alguien con tatuajes es malandro? Claro, ¿cierto? porque si es un niño que creció en un lugar estrato 1 o 2, donde cuando iba a la cancha a jugar fútbol, detrás del arco habían 2, 3 fumando y llegan los tatuajes como símbolo de rebeldía, de parte de identidad de bandas y demás, entonces esos chicos generan una construcción en su pensamiento de que el tatuaje te hace pertenecer a una banda delincuencial. Pero si es un chico que está en su estrato 5 o 6, su papá anda en una Harley Davidson, le gusta el rock, llega tatuado, pero viste bien, la construcción de ese niño, de lo que son los tatuajes y el parche de amigos que tiene su papá es muy diferente. Ahí ya no es malandro, ahí es que tiene un estilazo. Ahí ya tiene mucho flow, ¿cierto? Sí. Y cambia la manera en la que se va a relacionar con quienes tienen o no tienen tatuaje. Exactamente. Bueno, ahora vamos a incorporar todo esto a lo que nos compete el día de hoy, que es el deporte. Bueno, ¿lo dices tú o lo digo yo? Como quieras. Bueno, en la corporeidad, en el deporte, es la manifestación consciente, llevándolo desde una postura mucho más académica, es esa manifestación consciente e intencional del ser humano a través de su cuerpo en movimiento, permitiéndole interactuar con el entorno, desarrollar habilidades motrices, expresar emociones y construir identidad mediante la actividad física y deportiva. Yo creo que ahí es donde tenemos que centrarnos, en el deporte como un medio para construir la identidad del ser humano. Exactamente. Yo también quiero rescatar algo muy chévere de esto que acabas de decir, y es consciente e intencional. Qué bonito esas dos palabras de algo que se trabaja con conciencia e intención, que no es solo por hacerse, que es ya tener también una conciencia y una intención de cómo hacer y de qué hacer. Bueno, incorporando esto, por ejemplo, yo te voy a hablar un poco de los niños que tengo yo pues como a mi cargo. Yo soy profe de taekwondo, vengo también con un proceso en Caldas, pero también en Itagüí. Soy parte de un club en el cual me ha permitido también acompañar muchos procesos, ¿cierto? Entonces, a mí me parece muy lindo cómo he logrado ver que estos niños, por medio de un deporte, como lo es el taekwondo, un arte marcial, han logrado construir identidad.
¿Cómo se ve esto? Que se lleva, ahí también vuelvo y toco lo que les comentaba de Bourdieu, cómo un contexto social o cultural influye en cómo yo me voy a comportar, en cómo voy a actuar y cómo me voy a percibir ante la sociedad. Entonces, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una mamá me decía, es que el alumno, ¿cierto? Él llegaba, dejaba siempre la cama extendida, pero desde que empezó a practicar taekwondo, un arte marcial que infunde demasiada disciplina, él empezó a tender la cama. Él ya siempre tiende la cama. Entonces, esta disciplina de un tatami se logró llevar también a una casa y a una sociedad. Cómo se fue ahí cambiando el hábito de una persona, ¿cierto? Otra cosa muy chévere, que llegan y me comparten los mismos niños. Nosotros en taekwondo, usualmente, el saludo es chariot, siempre firmes, y kyonie, y se hace como una venia. Esto viene de una cultura más que todo... esa es oriental, ¿cierto? Una cultura oriental donde siempre hay un respeto, una venia, ¿cierto? Entonces ellos me dicen a veces, a mí se me olvida y voy yo a saludar así. Yo también soy juez de bádminton y es muy gracioso como siempre que voy a saludar de la mano también trato de hacer una venia. Claro, ya viene incorporado este contexto en el que he venido de taekwondo, de que puedo entrenar mucho tiempo, vengo del doyan, se ve ya, se empieza a ver reflejado también este hábito en otro tipo de espacios y mi cuerpo empieza a adaptarlo y empieza a tomarlo, ya empieza a tomar conciencia. También, ¿qué podríamos abordar en esto de la conciencia e intencionalidad? El taekwondo es un deporte de contacto, pero muchos papás me dicen, no, y si lo meto ahí no se va a volver agresivo, no se volverá entonces peleón y todo esto, que es como la mayor preocupación que yo creo que tienen muchas personas. Eso es algo que yo como papá, yo tengo un niño que ustedes lo conocen, Nicolás, de 11 años ya, y muchos me han dicho, empezamos a practicar boxeo, y muchos me dicen, no, se va a volver violento, no, se va a volver agresivo. Traigo aquí que tú que tocas el tema del taekwondo, yo hice taekwondo. ¿Tú sabías que yo hice taekwondo? Sí. Yo hice taekwondo, pero aparte mi mamá, en su desconocimiento, usaba el deporte como medio para gastar la energía del muchacho. Entonces no era un proceso de generar una identidad, no, era ocuparlo y gastarle tiempo. Pero en ese ocuparlo, pues hice hice blanco, amarillo, verde, azul, rojo, y ya de rojo teníamos que ir a la liga, entonces ya no me dejaron ir y me quedé hasta ahí, ¿cierto? Pero todo eso generó una identidad en mí, que hoy por hoy, yo nada más en estos días hablaba con alguien sobre eso. Yo soy una persona muy pasiva. Usted me puede ver, no, este tipo 90 kilos, masa muscular, no, pues debe levantarle la mano a todo el mundo. No, soy una persona cero violenta. ¿Por qué? Porque a mí las artes marciales me enseñaron que usted solo ataca cuando su vida está en peligro. Entonces a mí se me puede parar un tipo aquí y decirme, vos sos un y decirme hasta misa. Yo lo puedo mirar y genera una mayordomía sobre mis emociones, un dominio sobre mi corporeidad, que puedo decir, diga lo que quiera, exprésese, manifiéstese. Y eso sí, no me vaya a tocar, porque ahí ya hay un problema. Desbloquea parte de esa identidad en mí que dice, cuando te tocan, estás en peligro, saca lo que tú tienes. Exacto, ¿cierto? pero nunca a llegar a hacer daños más a defensa, ¿cierto? Eso, 1, 2 y ya, ahí quedó, qué pesar. Entonces, ahí, por eso te digo que es muy bonito estas palabras de conciencia y de intención, porque entonces yo les digo a los papás, no, mira, no lo va a volver agresivo, lo va a volver agresivo en el momento que lo necesite, en el momento adecuado. Entonces, cuando hay algo, pues no es como el karate que se pueden dar puños en la cara. Entonces, es muy chévere ver procesos de niños que entonces de entrada, cuando les da rabia, lo primero que hacen es entonces pegar a la cara. No, vamos a aprender a controlar tus emociones, porque es también una muy buena herramienta para las emociones. Entonces, conscientemente, el niño empieza a saber administrar su cuerpo, calmar sus emociones y redirigir la intención de a dónde va este golpe. Yo les digo, listo, tienes mucha rabia, está bien, vamos a hacerlo consciente. Sabes que te da un punto, sabes que te ayuda a ganar,
y sabes que es falta, ¿para qué te vas a desgastar en cosas que no son necesarias, cierto? Entonces podemos ver cómo a través de muchos deportes el niño o la persona, el ser humano, también puede empezar a atravesar su cuerpo para comportamientos diferentes en sociedad y en todo, pues, en general. Listo, ahí están los niños. Ahora, Dana, en dos personas como usted y como yo, adultas, mayores de edad, que podríamos decir que ya tenemos una identidad definida, que tenemos una forma de vestir, de pensar, de caminar, todo. El deporte, tener adquisición de deporte en su vida, unas nuevas experiencias, podría entonces modelar la corporeidad del sujeto, o eso ya está así arraigado, esa persona ya tiene una construcción de lo que es, y aunque esté practicando jiu-jitsu, taekwondo, fútbol, básquetbol, su corporeidad va a ser igual. No, mira que el ser humano afortunadamente es un ser cambiante. Responde la socióloga. El ser humano no puede decir que cuando muere va a ser el mismo que cuando nació, que cuando tenía 15 o 20, precisamente por lo mismo, porque somos seres que estamos atravesados por un contexto cultural, por un contexto social, donde nada más a mí de niña podía estar viendo Patito Feo, ¿cierto? Pero cuando ya tenía... Gasolina de mierda. Sí, a mí me encantaba, me fascinaba, pero ya entonces cuando cumplí como 12 años, 11, ya estaba Violeta. Entonces ya cambia la moda, cambia el estilo. Pero entonces cuando ya estaba más grande, mi hermanita estaba viendo Era Soy Luna. No, esas tampoco me tocan. Es que yo siempre te saco como 13 añitos, ¿cierto? Más o menos, sí. Mire, bueno, yo quería, ahora respondió la socióloga, ahora va a responder el educador físico, que entiende la corporeidad desde, por ejemplo, algo tan simple como hacer ejercicio de 3 a 4 veces por semana. Cuando hacemos ejercicio, llevémoslo a los ejercicios posturales, llevémoslos a los ejercicios de la espalda, dorsal ancho, periescapulares, redondo menor, redondo mayor, trapecios, hombros, pectorales, bíceps, ¿sí? Esa musculatura lo que genera es una corrección de la postura, ¿cierto? Porque genera una tonicidad en los músculos que sustentan la estructura musculoesquelética. Entonces yo, en vez de estar aquí sentado así, me voy a estar sentado aquí. Entonces, en esta forma es una manera diferente en la que otro me va a leer. ¿Y qué me lo está dando? Las series que estoy haciendo a lo largo de la semana. Es decir, que podemos utilizar el deporte o el ejercicio físico o la actividad física como un medio para mejorar la autoestima, mejorar condiciones de bullying, condiciones donde la persona tiene también un sinsentido de vida, que encuentren a través del deporte y a través del ejercicio una herramienta para decir: mírame como, ¿cierto? Ay, mírame esta manera, cambio la forma en la que percibo, sin entrar fisiológicamente a explicar qué ocurre de manera endocrina con producción de serotonina, oxitocina, dopaminas, que eso va a influir también en la corporeidad. Pero llevémoslo al espacio músculo-esquelético. El mero hecho de estar haciendo ejercicio físico va a cambiar la forma en la que mi cuerpo manifiesta cómo se siente. Exactamente. Básicamente la corporalidad, entonces se podría hablar como una interacción, una correlación entre lo que son mi físico, mi cuerpo y también mis emociones y la construcción de mi identidad, de mi personalidad y de mí en general. Entonces no podemos entender un cuerpo aparte de cómo soy o de mi personalidad. Todos dos van en su momento a ir de la mano en mi constructo como ser humano en la sociedad. Ahí, Dana, para que vayamos concluyendo este espacio, yo quiero que lo centremos en nosotros como futuros profesionales en deporte, ¿sí? Porque nosotros tenemos que saber entonces el poder tan grande que tiene el cuerpo a la hora de expresarse, que no es lo mismo cuando yo estoy dirigiendo un grupo de niños que están en un proceso de formación versus cuando estoy con unos chicos que están en el alto rendimiento, una sub-20, sub-21, que tienen unos procesos biológicos, una maduración distinta. ¿Por qué lo traigo a colación? Una experiencia. Yo tengo Nicolás, que tiene 11 años y es un niño que le encanta el fútbol, y
que ahorita está con un entrenador en su equipo, en su proceso formativo, aunque el profesor se considere de alto rendimiento, es un niño que está en un proceso formativo, Todavía es formativo. donde su lenguaje, yo como educador lo veo desde afuera, no me pierdo un entrenamiento, donde su lenguaje todo el tiempo es un lenguaje de desaprobación para los niños, porque hay una instrucción, el niño se equivoca. Entonces, el niño es extremadamente, tiene los niños tienen todas sus actividades y todas sus percepciones sensoriales y visuales y están a full captando cada señal, porque el niño busca aprobación. Siempre los niños van a buscar la aprobación de su entrenador, y más si es quien los convoca y quien los lleva a competir al fin de semana. ¿Y qué pasa? Hay una actividad, listo, vamos a hacer jugada 1, jugada 2 y termina en zona 3. Los niños salen zona 1, zona 2 y no llegó a zona 3. El niño inmediatamente, ¡pum!, voltea a mirar al entrenador. Claro, es una alerta. Y el entrenador no le dijo nada. Pero el entrenador, ¿qué hizo? Está ya en el borde de la línea. No les tiene que echar cantaleta, no les tiene que gritar, pero el mero hecho de manotear ya está también expresando desde su corporalidad un mensaje de desaprobación, y que nosotros como futuros profesionales en deporte tenemos que saber cómo utilizar el cuerpo como instrumento de formación para esos procesos. Y mira que hay una parte en el concepto de corporalidad que nos dice que también es como yo como ser humano me autorregulo en el deporte, ¿cierto? Pues corporalidad y deporte. Yo terminé de correr, yo cierro mis ojos, empiezo a respirar, cómo estuvo mi cuerpo, llegué a la línea meta en tanto tiempo, hice tanto en tanto tiempo, entonces ¿qué debo de mejorar? Cuando yo estoy en un proceso formativo, porque es que son niños de 11 años que aún están en formación, si en esa parte de aprendizaje de mi cuerpo, a percibir emociones y a percibirme a mí mismo, ya tengo un ejemplo de desaprobación, entonces yo no voy a decir, bueno, hicimos bien un tiempo esto, yo sé que puedo mejorar, sino no sé por qué hizo eso tan malo. Entonces desde ahí ya empezamos mal, porque los malos comentarios y las malas palabras también afectan lo que decías ahorita, parte también del proceso fisiológico. Entonces las malas palabras, las malas acciones que aunque no se puedan evidenciar o que digan, no, es que eso que va a afectar, realmente sí afecta parte del proceso. Entonces, qué bonito es eso que aportas a nosotros como futuros profesionales en deporte, como profesionales de deporte en formación, que es muy importante la corporalidad en el deporte, tenerlo en cuenta, tener en cuenta cómo ese ser humano también tiene unos límites, tiene una forma de autorregularse y es por medio de su cuerpo. Concluimos entonces que el futuro profesional del deporte que voy a hacer yo y que va a hacer Dana debe de tener en cuenta que el sujeto es multidireccional, no unidireccional, que no va a buscar simplemente un logro de competencia, sino que va transversalizando sus emociones, sus situaciones de familia, si comió, si no comió, y que todo eso va a influir en la corporeidad y finalmente en algo que es brutal y que aquí lo comentamos, en la construcción de su identidad. Y que dependiendo del mensaje que yo le dé a ese niño, voy a ayudar a que ese niño enarbole, aumente, crezca, vaya arriba, o que ese niño por el contrario termine una sesión y diga, yo soy muy malo, yo no sirvo. Y ahí también es cuando los niños se aburren de ese deporte. No es que yo no quiero más el deporte, no, el niño no está cansado de ese deporte, está cansado de lo que su cuerpo siente en ese deporte emocionalmente. Poderosísimo, ¿cierto? Espero, muchachos, que este espacio haya sido de su agrado, que les sirva para entender que el cuerpo es un instrumento dentro de su casa, dentro del escenario deportivo, en su universidad, aquí en la biblioteca. Sí. Y que siempre, dependiendo de cómo usted se mueva, de cómo usted esté adoptando, de cómo usted gesticule, dependiendo de las personas con las que se relacione, va a estar transmitiendo un mensaje. Entonces, mire cuál es su corporeidad y entienda que esta está dando siempre una interpretación a quien está queriendo leer todo el tiempo, para que esas lecturas o interpretaciones de otros no afecten mi psiquis y mi desarrollo en el entorno. Tener muy en claro lo siguiente, que cada pensamiento, Johnny, es muy subjetivo.
precisamente por lo que hablábamos. Por eso es que a mí me fascina Bourdieu, de que él hable de los contextos sociales, culturales, en cómo van a atravesar el comportamiento de un ser humano, básicamente de la hojita en blanco y es cuando nacen es que ya la rayan, pero nace en blanco. Entonces esa parte es muy importante de uno decir, yo no me puedo centrar en los pensamientos de las otras personas porque yo no sé qué educación le hayan dado a esa persona. Yo fui una niña que yo crecí con demasiados prejuicios. Con uno de los que más me llegó pues como a marcar fue el labial rojo y las uñas rojas. A mí me decían, las uñas rojas y el labial rojo son para así. Entonces yo no me atreví. Nos van a bloquear el video. Bueno, usted le pone un pi. Entonces yo no podía usar ni rojo en las uñas, ni rojo en los labios, hasta que fui creciendo y entendí que no, eso es desde el concepto, porque por ejemplo si ves en otro, el rojo es elegancia, las uñas rojas las llevan mujeres elegantes, glamour, también, glamour, exactamente, un labial rojo habla de pasión, pero no necesariamente una pasión vulgar, una pasión bonita. Una mujer con un labial rojo se ve imponente también, no necesariamente se ve vulgar, se puede ver imponente, poderosa, arrasadora. Y ahí fue donde empecé a romper también esos constructos que habían hecho en mi mente desde un contexto social diferente de mi familia. Entonces es muy importante eso. Tenemos en este espacio tendríamos tela para seguir hablando 3-4 horas más, pero creo que hemos tocado los aspectos importantes desde la corporalidad, desde la fenomenología, desde la sociología y desde lo que es el deporte. Y para concluir, nada más que agradecerte, Ana, por este espacio, por venir aquí, muchísimo gusto, ustedes también. Y recordarles a ustedes que siempre la corporeidad va a partir de la manifestación consciente e intencional en la que yo me desarrollo en un espacio. ¿Sí? Vivamos de manera consciente y de manera intencional. ¿Listo? Besos, chupos y abrazos para todos.